a hablar con Danilo Hernández Otaño, que es guardaparque y es secretario de prensa del Sindicato de Guardaparques Nacionales. ¿Por qué vamos a hablar con Danilo? Porque hace tiempo ya, hace algunos años, en enero del 2016, para ser más preciso, en el Parque Nacional Lanín, dentro de una propiedad privada que está a su vez dentro del parque, hubo un accidente, un árbol se cayó y le costó la vida a un grupo de menores, dos menores en particular. ¿Y qué fue lo que pasó? Que hay una acción penal que se está ejerciendo o que se está llevando adelante contra los guardaparques que estaban en guardia en ese momento, cosa que es bastante llamativa, y eso puso en alerta de alguna manera a todos los trabajadores del personal de parques nacionales. Así que le damos la introducción entonces Danilo Hernández Otaño. ¿Cómo te va, Danilo? Por aquí Gonzalo, Ulises, Natalia y Agustina te saludan desde Ushuaia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Yo muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos un sábado además al mediodía, Danilo. Bueno, para poner un poquito en contexto, nosotros que estamos aquí en Ushuaia, yo hice una breve introducción, pero tal vez hay alguna otra cosita más que vos querrías aclarar o corregir o agregar para que podamos entender primero el contexto de qué fue lo que sucedió y lo que motivó que haya guardaparques que están siendo acusados penalmente. No, bueno, todo lo que dijiste es más que acertado, no se aparta de lo que pasó. El detalle, si querés, que no es menor, es que si bien actualmente hay 4 guardaparques procesados, Uh-huh. también están procesados 2 prestadores de servicio, que son los responsables del camping en el que ocurre el accidente. Y otra cosa importante a aclarar es que si bien el personal de parques nacionales que está procesado es guardaparque, bien podría no serlo. Es decir, 2 de los guardaparques procesados lo están no por ser guardaparques, sino por el carácter de jefes de departamentos técnicos que estaban ejerciendo en el momento del accidente. Sí. Entonces, la reflexión que hacemos hoy es que esto es un problema que no es exclusivo de guardaparques, es decir, cualquier trabajador o trabajadora de la Administración de Parques Nacionales queda expuesto a y más si este juicio tiene un fallo desfavorable a nuestros colegas, y sienta un antecedente muy peligroso para todos los trabajadores y las trabajadoras de parques nacionales, no solamente el personal propio, guardaparques, técnicos, administrativos o lo que fuera, sino como lo están las otras 2 personas, a las personas que prestan algún servicio dentro de los parques nacionales sin ser personal de parques nacionales, como es este caso de 2 prestadores, como puede ser cualquier agencia de viajes que venda un tour, un paseo dentro de un parque o el guía que los esté guiando. Esto es muy importante que quede claro, porque si no pareciera que es un problema de los guardaparques, y esto es mucho más grande que todo eso. Danilo, hablando justamente de consecuencias que podría tener un fallo desfavorable al personal de parques, ¿qué tipo de acciones están implementando o están pensando para el futuro? Pensando, por ejemplo, que los personal de parques se encarga de mantener abiertas las áreas de uso público. ¿Con qué motivación van a mantener abiertas las áreas de uso público si pueden estar respondiendo con su libertad ante una eventualidad como esta, ¿no? Bueno, tal cual lo planteás, el nivel de incertidumbre es enorme. Obviamente que estamos esperando cómo se resuelve esta situación. Ya van para 8 años y bueno, finalmente llegamos a la instancia de juicio. Por un lado, este sentimiento de que bueno, es el juicio el lugar donde, o el ámbito en el que se van a poner finalmente blanco sobre negro, y se va a determinar que, como el sentido común lo indica, no puede el personal de parques nacionales ser responsable por un fenómeno natural. Por el otro lado, esta peregrinación, como les decía, de casi 8 años de estar pasándolo mal, las Claro. familias Sí, sí. de los compañeros involucrados. No se puede creer, por el otro lado, que
finalmente hayamos llegado a la instancia de juicio. Esto no debería haber llegado a juicio nunca, porque es un absurdo desde su génesis. No podemos estar pendientes de los millones y millones de árboles que componen el bosque andino patagónico, que son seres vivos a los que por ley tenemos que cuidar. No podemos estar cortando árboles para que el Parque Nacional se transforme en una plaza urbana con la seguridad que esto se entiende que puede tener. Este es un ambiente natural y es un peligro más. Desde el sur de Mendoza hasta Tierra del Fuego está lleno de árboles sobre la cordillera, y este es solo uno de los peligros que tiene la decisión personal y voluntaria que hace cada uno de los visitantes cuando decide recorrer un área agreste, un área salvaje, como es un Danilo, parque nacional. ¿por qué cree que este juicio llegó a este punto? A qué ameritan esta situación? Es una buena pregunta. El juicio arranca, o en realidad, el juicio va a llevarse a cabo. Ahora, lo que ha ocurrido previamente es, primero, una intervención sin ninguna competencia de la justicia ordinaria de la provincia de Neuquén dentro de un ámbito federal como es el Parque Nacional Lanín. Desde el momento de la primera intervención, la fiscal privó de su libertad a 2 guardaparques, los mandó presos durante más de 15 días. Vaya a saber con qué elemento o criterio de juicio. O sea, con una Con preventiva. ninguno. Sí, una prisión preventiva. ¿Por qué? Se iban a escapar del país, Claro. iban a alterar la prueba. ¿Cómo alterás un árbol de 30 metros de largo caído sobre la playa? De hecho, en realidad la que terminó alterando o dando la orden para alterar la prueba fue la propia fiscal de la justicia ordinaria. Hoy, ¿por qué? Porque mandó a destruir el árbol, por una cuestión de que la familia de los chiquitos fallecidos no lo viera más, no pasara por la misma playa y viera ese árbol ahí. Desde ese punto de vista se entiende, pero lo que no se entiende es que destruyas la prueba. En una instancia que finalmente se declara incompetente, pasa a la justicia federal y en más de 2 oportunidades termina dictando el sobreseimiento de No se todos los declaró imputados. incompetente apenas comenzó, sino que se desarrolló la investigación y después se declaró incompetente la justicia provincial. Así es, la investigación se llevó a cabo desde una ignorancia de leyes y reglamentos muy fuerte, sin ningún conocimiento de reglamentos de la Administración de Parques Nacionales, que son los que rigen en este territorio federal, y confundiendo publicaciones con leyes. Hay errores muy grandes en el proceso desde el inicio. Finalmente todo esto se cae, la justicia, como les decía, en 2 oportunidades dice que no hay responsabilidad de los imputados, pero tanto la Fiscalía, actualmente la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal Federal, ya no de la Justicia Ordinaria Provincial, y la querella insisten y persiguen que haya un culpable. Vaya a saber con qué fin, si es simplemente desquitarse. A ver, es muy difícil y nadie que no haya sufrido la pérdida de un hijo puede siquiera intentar entender lo que las familias sienten en este momento y desde el momento del accidente. Pero eso no significa poder hacernos responsables de eventos naturales que son absolutamente imprevisibles. Ahí me habían preguntado, y la respuesta derivó para otro lado, qué acciones estábamos planteando. Bueno, la acción más fuerte e inmediata es para el próximo 27 de septiembre, Día Internacional del Turismo, un cierre del Parque Nacional Iguazú, que es un destino turístico importante. En otras áreas protegidas, y como cada asamblea es soberana, cada parque decide hasta dónde puede o quiere llegar con las medidas de fuerza. Algunas van a molestar más y otras van a molestar menos a los visitantes. Vamos a estar en vigilia judicial, obviamente en la próxima audiencia previa al juicio, que se va a llevar a cabo el 29 de septiembre, y vamos a estar presentes en el Tribunal Oral Federal de la ciudad de Neuquén, mientras se desarrolla el juicio en los últimos días de octubre, primeros de noviembre. Vamos a estar presentes también próximamente en la FIT, en la Feria Internacional de Turismo, en la ciudad de Buenos Aires, intentando que todo el ámbito vinculado al turismo en los parques nacionales entienda cuál es la gravedad de esta situación. Como les decía al principio, no solamente para el personal de parques nacionales, sino para todos los involucrados en llevar gente a visitar, a recorrer y a conocer los parques nacionales.
Sí, mi pregunta iba un poco por ese lado también, Danilo, si hay otros sectores que se estén sumando, que se estén acoplando a estas acciones también, más allá de la Administración de Parques Nacionales. Estamos intentando que todos estos sectores, básicamente los vinculados al turismo y a lo que por efecto derrame el turismo genera en las comunidades vecinas a las áreas protegidas, lo entiendan, lo internalicen y lo tomen como propio. Con éxito dispar según cada comunidad. Hay algunas comunidades que lo entienden más rápido y hay otras que creen que es un problema de los guardaparques y dicen, no, por favor, no cierren el parque porque nos afectan. Bueno, estamos intentando que ellos entiendan que el día de mañana puede ser cualquiera de esta gente que trabaja con nosotros en lo cotidiano. Danilo, y bueno, Parques desde la administración de Alberto Fernández depende del Ministerio de Ambiente de alguna manera. ¿Ha habido algún tipo de contacto, de expresión, de alguna manifestación por parte de las autoridades del Ministerio de Ambiente? No tengo noticias desde ese nivel, del Ministerio de Ambiente, sí, de la propia Administración de Parques Nacionales, que entiende muy bien este tema y que ha tomado una postura prácticamente de la mano de lo que los trabajadores estamos haciendo. Así que nos va a acompañar en esto, nos va a facilitar las cosas y no descarta solidariamente con su personal tomar decisiones a nivel de la administración en cuanto al condicionamiento de la visitación de todas las áreas protegidas, ¿no? Parques y reservas. Y Danilo, con respecto al Parque Nacional de Tierra del Fuego, ¿tienen comunicación? ¿Cuál es la posición que toman desde acá? Hasta donde sabemos de la última comunicación que hemos tenido con el personal del parque, el parque no va a cerrar y las acciones van a ser de difusión y de comunicación a los visitantes de cuáles son los riesgos, primero los riesgos que corren cuando visitan un área agreste, ya sea de parques nacionales o un área fuera de la jurisdicción, y de comprender el problema y el terrible desafío en el que se va a convertir mantener las áreas protegidas abiertas al turismo en un futuro inmediato. ¿Qué tal, Danilo? ¿Cómo le va? Natalia Caso lo saluda. No, me imagino escuchándolo hablar en un futuro, cada uno de nosotros ingresando a un parque nacional y firmando un deslinde de responsabilidades, ¿viste? O sea, te haces cargo vos de vos cuando ingresás a un parque. Pero viviendo nosotros acá en Tierra del Fuego, siempre tenemos noticias de personas extraviadas que se lastiman, que por ahí tiene más que ver con la negligencia. Me acuerdo de un caso que fue noticia en todo el país de un turista que ingresando en una cueva, que es integrante, que forma parte de lo que es el Parque Nacional Tierra del Fuego, se desprende una roca, un bloque de hielo y pierde la vida casi al instante. ¿Hay otros hechos que se hayan registrado como este puntual que ocurrió en Lanín, que hayan llegado hasta esta instancia? No hasta esta instancia. En todos los casos hay hechos parecidos. A ver, Parques Nacionales tiene una historia centenaria ya y ha habido decesos por eventos naturales a lo largo de toda la historia de Parques Nacionales. Lo que no existía en otra época era este ensañamiento, ya sea como en este caso, contra personas que quiero encontrar un responsable penal y que vaya a la cárcel por la pérdida que yo sufrí, o bien demandas civiles contra el Estado o contra la Administración de Parques Nacionales. Esto es un resarcimiento económico, una indemnización. No lo había. Ahora pareciera estar de moda que por un evento natural alguien tiene que hacerse responsable, alguna cabeza tiene que rodar. Y esto, si no hay un cambio a nivel de la legislación, vemos que se va incrementando. Desde el año 2016 a esta parte, la administración y el personal han reaccionado de manera diversa según la persona, porque cada persona es distinta, según el área protegida también, y los criterios han sido muy disímiles y muy variados. Desde lo básico, que es empezar a llenar de cartelería toda el área protegida, lo cual, por un lado, es una medida preventiva, precautoria, comunicativa, y por otro lado, no deja de ser un efecto de comunicación visual, de contaminación visual en un área que debería mantenerse agreste. Pero bueno, este es el balance que
que uno intenta hacer. Por otro lado, ha habido acciones de salir a cortar árboles de manera inmediata porque uno dice, y bueno, la verdad que prefiero que me echen del trabajo por cortar los árboles que tenía que proteger a ir preso porque la justicia entienda que un árbol que se cae es mi responsabilidad. Entonces, es momento de parar la pelota, poner la cabeza fría y entender y hacer entender a la población que es un área protegida, para qué está y cuáles son las reglas del juego que el visitante voluntariamente tiene que aceptar. Ahí mencionabas firmar un deslinde al ingreso. Bueno, es una posibilidad, por supuesto que es incómodo, muchas veces los ingresos a los parques nacionales, sobre todo en fines de semana y los días que el visitante local quiere ir a dar una vueltita al parque, son engorrosos, se mezclan, a veces no se logra separar una fila para el visitante local, una fila para el turismo, quién tiene que pagar entrada y quién no. Entonces, imaginémonos si tuviéramos que hacerle firmar un deslinde a cada visitante que ingresa, las filas no terminarían. No terminarías de entrar nunca a un parque nacional. Lo mismo si tuviéramos que salir a verificar previamente a abrir el parque que todas las condiciones sean seguras desde el punto que lo entiende la fiscalía que está persiguiendo penalmente a nuestros colegas. Son cosas que hay que entender. Lo que planteamos nosotros es que tiene que haber, bueno, ojalá desde el punto de vista de la justicia, este juicio siente una jurisprudencia que deje un poco más las cosas claras, pero la jurisprudencia lo que hace es llenar los vacíos legales. Es decir, ¿qué decide la justicia cuando la ley no es suficientemente clara? Lo que nosotros pretendemos es que la ley sea lo suficientemente clara, no que tengas que firmar un deslinde cada vez que ingreses al parque. Que la ley lo deje claro, que cuando vos visitas un parque lo haces voluntariamente y asumís los riesgos. Así como te alejás de los riesgos de la ciudad, bueno, te acercás a los riesgos de la naturaleza. Esto es básico, pero bueno, parece que hay gente que no lo entiende, parece que la fiscalía no lo entiende y esto es lo que nos pone en este aprieto. Sí, no, y además estaba pensando que hay muchos parques, o sea, la situación de los parques en Argentina es muy variada, ¿no? Hay muchos parques en los que las rutas que pasan por los parques son rutas de tránsito, en las que directamente la gente transita por ahí, por ejemplo, Calilegua, Cardones, parques en el noroeste, en los que el tránsito está contenido, el parque, el tránsito, está todo en el mismo lugar. Es muy difícil tener también ese control, ¿no? Danilo, te quería consultar para tener precisión sobre este tema, ¿cuál es la acusación particular que tienen estos agentes de parques y cuál es la pena que se prevé en el caso de que esto avance? Bueno, de tanto los agentes de parques nacionales como las dos personas prestadoras de servicio que te mencionaba, están todos acusados por homicidio culposo, ¿no? Para que se entienda, si alguien está distraído, es un homicidio que no fue planeado o con la intención de cometerlo, simplemente que ocurrió y sobre el que se pretende atribuirme una culpa, no una intencionalidad, pero sí una culpa. Y en el caso de los agentes de parques nacionales, bueno, en ambos casos agravado por el número de víctimas, ya que hay 2 víctimas fatales más los lesionados, y en el caso de los agentes de parques, agravado por un supuesto incumplimiento de los deberes de funcionario público. Increíble. ¿Y a dónde vamos con este supuesto incumplimiento? En el caso particular del personal del Cuerpo de Guardaparques Nacionales, la reglamentación establece el monitoreo ambiental y una de las funciones es como la de detectar fenómenos de deterioro ambiental. Y asumir que esto es un incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de un guardaparque, incumpliendo esta función, es el error que deriva de suponer que el eventual decaimiento y muerte de un árbol, en realidad este árbol que se cayó estaba vivo, estaba verde y frondoso, es un deterioro ambiental, cuando no lo es. Un árbol que vive, crece, se reproduce y muere, es parte de la dinámica funcional, básica y natural del ecosistema, no es un deterioro ambiental, un árbol que se enferma. Un deterioro ambiental es un bosque que se muere, donde habrá que investigar por qué está ocurriendo esto, o un bosque que fue talado sin autorización y habrá que investigar quién es el responsable. Repito, un árbol que se enferma y se muere no es un deterioro ambiental, es parte de la dinámica natural del ecosistema. Bueno, Danilo, te agradecemos mucho, fuiste muy claro.
Y nada, seguramente, además a través de Ulises, obviamente, podremos seguir las novedades que se produzcan y por supuesto que suena, porque bueno, el ejemplo que traía Natalia de este pedazo de hielo que se desprendió de una de estas cuevas que hay acá, que esa en particular está dentro Del parque. dentro de la jurisdicción, no me salía, del Parque Nacional. Claro, podría ser un ejemplo similar, es decir, bueno, el guardaparque tendría que haber sabido que un pedazo de hielo se podría llegar a desprender y podría ser culpable de la muerte de este turista. Es decir, me parece que la situación en este caso se da, son muchos árboles seguramente los que tiene el Parque Nacional Lanín como para revisar Te lo todo. llevo, No, lo permitime, pienso, te lo llevo nosotros vivimos en una al zona ejemplo. sísmica. Claro. Te lo Sí, llevo al dale. ejemplo que planteaste vos, de las rutas que atraviesan los parques. Es lo mismo que nos quieran hacer responsables por un guanaco o un ciervo que cruzó la ruta y te lo llevaste puesto. Ah, bueno, es de parques. ¿Quién tenía que vigilar que la fauna no se Que atravesara no en la ruta? cruzara, claro, No, tal es que cual. no tiene fin, o sea, sí. Claro. Danilo, muchísimas gracias por este contacto, gracias por atendernos un sábado y por la espera también. Fue un gusto, gracias por el espacio y por estar preocupados por este tema. Muchas gracias. Gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Danilo Hernández Otaño, guardaparques, secretario de prensa del Sindicato de Guardaparques Nacionales.